Les damos la bienvenida a todos los presentes, también al ingeniero Marco González que nos está acompañando en esta sesión, en donde vamos a tratar y vamos a explicar sobre la especialización en investigación de accidentes a través de los métodos lineales complejos. Este es un nuevo reto que estamos emprendiendo desde Safety Control al lado del ingeniero Marco. Entonces, creo que el que vamos a proceder a darle el pase al ingeniero para que pueda detallar mucho mejor para todos los presentes lo que vamos a trabajar en nuestra nueva especialización. Ingeniero Marco, ¿usted nos escucha? ¿Y qué tal? Muy buenas noches con todos. Entonces, bienvenidos a esta sesión informativa en la cual vamos a hablar acerca de cómo es que queremos de aquí para adelante afrontar esta nueva forma de enseñanza. Para eso estamos formando una escuela de investigación de accidentes en la cual vamos a comenzar a sacar cursos que van a ser de largo aliento, porque van a ser cursos que van a tener una estructura de mayor tiempo, porque lo que queremos es generar mejores investigaciones de accidentes en las empresas y nos toca pues ayudar a preparar a los profesionales para que podamos tener esa eficiencia al momento de investigar un evento. Sé muy bien que muchos de nosotros diremos, bueno, pero practiquemos una seguridad preventiva y no reactiva. Es muy cierto, pero necesitamos de esta herramienta de gestión pasiva dentro de los sistemas para hacerlos también eficientes y no volver a equivocarnos o no volver a tener los mismos errores al momento de querer generar nuevas estrategias. Entonces, este curso de la investigación de accidentes por métodos lineales complejos, tenemos que ir un poco conociendo en qué se basa esta estructura que hemos querido dar a ustedes a conocer. Existen dos tipos de métodos de investigación de accidentes al momento en el mercado, en lo que respecta al rubro minero, al rubro industrial, al rubro de construcción. Son los métodos lineales simples y los métodos lineales complejos. ¿Cuáles son los métodos lineales simples? Los métodos lineales simples que normalmente tienen como bandera el método del dominó, el método de Hemrich. Ese es un método lineal simple, tal cual, por ejemplo, los cinco porqués. Son métodos lineales simples porque nos ayudan básicamente con poca información poder llegar a un factor causal que puede ser basado en uno o dos, digamos, causas y cuesta mucho llegar al factor organizacional. Por eso es que en algún momento comenzamos normalmente a hablar de las causas básicas y no pudimos llegar a la falta de control o los factores organizacionales, justamente por eso, porque no hay información suficiente para poder llegar a la falta de control. Ante esa situación y ante esa, vamos a ponerle el caso, deficiencia que fueron presentando estos métodos en el transcurso de los años, entonces comenzaron a salir los métodos lineales complejos. Apareció primero un fishbone o una espina de pescado. Posteriormente comenzó a salir el RCA. Comenzó a salir también el tripod, que es otra metodología. Comenzó a salir ya la tabla SCAT o del TAS. Comenzaron a tratar de llegar a generar en base a una guía, ¿cierto? Una investigación de accidentes. Entonces, entonces esto es lo que, esto es lo que fue en el transcurso de los años dándose. Y ahora, definitivamente, ICANN, que toma básicamente los estudios de Reason, se transforma en la bandera básicamente de qué? De los modelos lineales complejos, al igual que Taproot y al igual que el error humano. Son tres métodos que en este momento están caminando muy de la mano y que lógicamente están mejorando mucho la eficiencia de las investigaciones de accidentes. Pero ¿qué está pasando al momento? Y eso se los digo porque tengo muchos colegas con los cuales conversamos muy seguido
me indican que lamentablemente al momento el ICANN, el Taproot y hasta el mismo error humano no están dando los mejores resultados. ¿Por qué? Porque lógicamente tenemos una deficiencia y no porque tengamos malos profesionales en la investigación de los eventos, sino que lamentablemente las metodologías no se han afianzado, uno, y cuesta mucho porque nos hemos acostumbrado a obtener muy poca información para querer investigar. Eso es lo que nos ha dejado como legado los modelos anteriores mencionados. Entonces, cuando nosotros recopilamos información, suele ser muy corta y es muy difícil poder armar árboles de eventos, ¿de acuerdo? Y es que el RCA por eso es que tuvo muchas falencias y después posteriormente el mismo Taproot que necesita un árbol de eventos también para poder comenzar a analizarlo y el mismo ICANN que también necesita de un árbol. Entonces, para poder nosotros empezar esta especialización, estamos dando un enfoque general de 4 horas en el cual vamos a hablar justamente de cómo es que nosotros tenemos que identificar la energía, porque estas metodologías se basan básicamente en el peligro, pero detallándolo como energía, porque el peligro es eso, es una energía no controlada. Y lo que se busca aquí es en la investigación cuáles fueron esas posibilidades de que la energía se libere sin control de las capacidades humanas, ¿de acuerdo? O de capacidades técnicas que en este caso nos ofrecen los controles. Estas probabilidades que podrían darse, yo las tengo que analizar al momento de investigar el accidente, porque justamente voy a poder llegar a cuáles, a las barreras que dieron lugar a que esa posibilidad se transforme en una realidad, ¿de acuerdo? A que se transforme en una realidad. Entonces yo voy analizando cuáles fueron las probabilidades de que hicieron de que se libere esta energía y una vez que ya encontré las posibilidades voy a ver cuáles fueron los controles, las barreras que permitieron que estas se liberen, estas energías se liberen. Y lógicamente tenemos que ver la verificación de esa probabilidad. La verificación es saber básicamente si es que estas barreras fallaron y qué dieron y qué generaron con respecto a la energía. Entonces, esta primera parte se llama el proceso del control de peligros en un sistema de seguridad cerrado, porque recuerden que nuestros sistemas son cerrados, porque ustedes generan un candado. Cuando ustedes colocan un control a una energía, generan un candado y el candado está cerrado. Por tanto, no hay forma de que se libere la energía. Pero cuando este candado, lamentablemente, por cualquier situación ajena o por situación humana, se abre o queda abierto, entonces deja de ser un sistema de seguridad cerrado, pasa a ser un sistema de seguridad abierto y es ahí donde la probabilidad se transforma en una realidad generando un daño. ¿Qué más vamos a ver en este enfoque general? Pues vamos a ver, lógicamente, transición, porque para que una energía pueda desencadenar un daño, pueda desencadenar definitivamente una pérdida, hay un estado y una transición que justamente se mencionan como factores de riesgo. Esos factores de riesgo que son las personas, que son los equipos, que son los métodos de trabajo y que también hablamos del propio entorno. Esos son los factores que lamentablemente siempre están dentro de ese estado de transición. Por eso es que Taproot sacó definitivamente su diccionario de lo que viene a ser cómo se arma un árbol de eventos. Y en ese diccionario, ¿de acuerdo? Establece esos 4 factores. Mucha gente me dice, oye Marco, pero eso es Taproot. ¿Sí es Taproot? No. Simplemente están nombrando los 4 factores de riesgo que son harto conocidos por nosotros. Pero no es que el método, ¿de acuerdo? No es que el método sea ese el único que entabla los 4 factores de riesgo. Todos los métodos los tratan. Todos, no hay ningún método que los deje de hablar. Unos les llaman factores de riesgo, otros les llaman factores gatillantes, y hay diferentes nombres que les dan, pero siguen siendo factores de riesgo. Entonces,
Esto es lo que nosotros tenemos que analizar en estas 4 horas que tenemos del enfoque general para poder hablar justamente de cuáles son estos factores de riesgo y cómo están diseminados justamente dentro de lo que viene a ser el risk management o la gestión del riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, hay 4 horas que vamos a hablar bastante sobre este tema. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Una vez que nosotros hemos terminado esas 4 horas, pues tenemos que hablar justamente de quién, de el factor persona, el factor humano, porque las personas definitivamente generan el evento. El 98% de los accidentes, señores, son generados por las personas. No es que yo vaya a echar la culpa a las personas, que eso también es otra cosa que mucho se habla, ¿no? Ya, bueno, ya le estás echando la culpa a las personas. Nadie echa la culpa a las personas. Lo que estamos diciendo es que los accidentes se dan justamente porque hay errores, porque no somos perfectos y porque definitivamente hay muchas actividades y muchos trabajos que superan las capacidades humanas y lo que hace es que tú puedas cometer errores. Porque cuando una actividad supera mi capacidad, cuando una actividad supera las demandas que tiene una persona, pues lógicamente la persona improvisa, la persona acelera, la persona duda, la persona genera incógnitas y eso es lo que puede llevar a un error. ¿Me entienden? Entonces hay que entender al ser humano y justo hay que hablar del error humano, de los paradigmas, de los estudios sobre el error, de los trabajos en simultáneo, porque una persona no puede estar concentrada en haciendo dos cosas a la vez. Nosotros somos, como le decimos, unitareas. Solamente podemos hacer una actividad a la vez. Si yo hago dos actividades, una actividad deja de perder mi atención. ¿Me entienden? No puedo tener las dos cosas a la vez, prestar atención a las dos cosas. Entonces, para esto, hemos hablado acerca de lo que es el modelo del factor causal. El modelo del factor causal está dado básicamente, el accidente se va a dar, por tanto hay una energía que se liberó, que se descontroló, que pasó a ser justamente la fuente generadora del accidente. ¿De acuerdo? Pero este peligro, esta energía que lógicamente se libera, pues tiene tres elementos que hablan muy bien y detallan muy bien cuáles son. El elemento peligroso, ¿cierto? Los mecanismos de iniciación y definitivamente la persona, o sea, los blancos, que puede ser la persona, los equipos, el proceso. ¿De acuerdo? Muy bien. En la categoría 2, porque ya hemos visto la categoría 1, que son los componentes, perfecto. En la categoría 2 vamos a ver cuáles son estos elementos, pues las energías que se liberaron, energías que pueden ser de tipo química, pueden ser físicas, que pueden ser de energías hidráulicas, que pueden ser energías de tipo potenciales, cinéticas. Hay una serie de energías, ¿de acuerdo? Que tenemos que identificarlas para ver qué tipo de control se le colocó. Por eso es cuando hablamos mucho del control ingenieril, es porque estamos agarrando y controlando la energía. Todo lo que controla energía trabaja con un control ingenieril, ¿de acuerdo? Y lo que aspecta o lo que trata el control administrativo no es trabajar sobre, ¿qué cosa? La energía, sino prevenirla, prevenirla. ¿De acuerdo? Porque hacer un hiper, hacer un procedimiento, netamente lo que está haciendo, o señalizar, simplemente lo que está haciendo es prevenir a la persona de que ahí hay una energía y que lo que tenemos que hacer con esa energía es seguir un procedimiento, un estándar. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el mecanismo iniciador? Ese es el que nos toca trabajar. El mecanismo iniciador justamente es el interfaz. Hombre, máquina, hombre, cultura de empresa, hombre, medio ambiente, interacción con la energía propiamente dicha. Eso es lo que nos toca atacar en una investigación del accidente. Los mecanismos iniciadores. ¿Me entienden? Porque si yo no trabajo sobre eso, lamentablemente no voy a poder generar un buen análisis, ¿ya? No voy a poder generar un buen análisis.
¿De acuerdo? Entonces, es importantísimo que estos mecanismos iniciadores sean analizados en nuestra investigación. Ahora, tenemos el objetivo amenaza, que es justamente los blancos que van a ser afectados por estos mecanismos iniciadores. Entonces, ahí tenemos la categoría de los factores causales. Y ya vamos a entrar a lo que son las causas específicas, que es básicamente los modos de fallo. El modo de fallo, porque hay errores de tiempo, errores de ejecución, errores de diseño, errores de planificación. Ahí son causas específicas, pero no estoy hablando de causas básicas, no estoy hablando de causas inmediatas, estoy hablando de lo que viene a ser justamente una cadena de errores y cambios, porque eso es lo que tenemos que entender para poder investigar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el segundo capítulo de nuestro curso, mejor dicho, de nuestra especialización en lo que respecta a factores humanos, que es lo que vamos a ver y también nos va a tomar 4 horas hablando de este tipo de información. De ahí vamos a entrar a lo que es las metodologías de investigación de accidente, pero para poder entender las metodologías de investigación de accidente, señores, lo primero que tenemos que entender es que ¿qué cosa vamos a investigar? ¿Qué investigan ustedes? ¿Ustedes investigan el resultado? ¿Ustedes investigan la muerte? ¿O ustedes investigan lo que generó que se pierda el control de la energía y que dio como consecuencia pues la muerte? Si no entendemos ello, no podemos entender las metodologías que ustedes quieren aplicar. O sea, ustedes tienen que entender qué cosa quieren investigar. ¿Por qué? Porque todos los métodos trabajan en base al contacto, en base al incidente, en base a la pérdida del control de la energía. Todas. Que no digo que no puedan investigar la consecuencia, claro que sí, pero hay que diferenciar, hay que hacerlo por etapas. Tienen que investigar la parte preventiva, perfecto, entonces aboquémonos a los controles preventivos que fallaron y que generaron que la energía se descontrole, ¿de acuerdo? Y si quieres investigar de qué murió el señor, pues veremos los controles mitigadores que fallaron. Por tanto, hay dos espacios completamente diferentes que nosotros vamos a tener que analizar, investigar. Y las metodologías que vayas a usar, pues te van a ayudar para eso. Te van a ayudar para eso. Porque, señores, aquí entra a tallar lo que ustedes conocen como la cadena de barreras, ¿cierto? O el método de barreras, que en este caso es bien conocido como el bow tie, por ejemplo. El bow tie diferencia muy bien y lo he querido traer a este análisis. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que investigar qué cosa es el incidente, el momento en que se pierde el control de la energía y todo lo que está a mano izquierda, que es justamente los preeventos, porque son las causas del riesgo, lo que genera que se libere la energía, que se descontrole, ¿de acuerdo? Voy a tener que analizarlo en una primera etapa con el método que yo vaya a elegir y también con el mismo método, en una segunda etapa, voy a tener que analizar los controles mitigadores que desencadenaron a lo mejor que la consecuencia se agrave, ¿no? Porque no quiere decir que se libere la energía y ya tengamos consecuencia. No, porque puedo volver a controlar la energía con algún control mitigador y por tanto no habrá consecuencia. Pero no me interesa volver a recuperar la energía si no primero investigué por qué se descontroló. Son etapas distintas y las metodologías, por tanto, trabajan sobre esas etapas. ¿Listo? Por eso es que si ustedes tienen la consecuencia y tenemos nosotros el incidente, el momento en que se pierde el control de la energía, el dominó es bien claro entonces. El dominó es bastante claro, ¿de acuerdo? El dominó es bastante claro. ¿En qué sentido? En que habla acerca de lo que viene a ser el acto y la condición subestándar, que vienen a ser las barreras que fallaron, ¿sí? Y las acciones que las personas hacen o no hacen. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Voy a agrandar un poco la pantalla. Me dicen que no están viéndolo bien. Ahí está. Lo voy a agrandar un poco más la pantalla. ¿Listo? Entonces, es muy importante que entendamos de que el primer punto del dominó dice
acto y condición, estamos hablando de la barrera que falló, porque eso es condición, y de la acción o inacción de las personas. Entonces, cuando hablamos eso, decimos, la acción y la inacción generan la condición. Y lo mismo lo dice Reason en su método o en su modelo del queso suizo, donde dice que la acción individual o de equipo pues genera que la barrera falle. ¿Me entienden? Entonces, en este primer punto, el dominó es bien claro y no está mal. Al contrario, está muy bien y data de los años 30, pero tenemos que entenderlo como tal, porque nos han vendido toda la vida que es el acto, la condición subestándar y que le hemos trabajado por separado, pero eso es falso, porque eso trabaja junto, porque porque la acción o la inacción de la persona hace que la barrera falle. Y eso es lo que genera justamente pues la condición. Porque si yo dejo, señores, una escalera rota, yo estoy cometiendo una acción o una inacción. Y estoy generando una condición que viene a ser que la barrera falló. ¿Cuál es? Que la escalera esté rota o que la inspección no haya sido la mejor. ¿Me entienden? Bien. Entonces, el dominó es bien claro y nosotros tenemos que entenderlo para utilizarlo. No es que digamos que el dominó es malo, no, el dominó es muy bueno, solo que ahora hay que retroalimentarlo mejor con mayor información y llevarlo a ser mucho más complejo y no trabajar en base a lo que normalmente veníamos trabajando con dos o tres o cuatro informaciones o suposiciones y tratar de llevar o vamos a poner forzar, investigar porque tengo la tabla SCAT o porque tengo el TAS a la mano y quiero hacerlo así como está y lo fuerzo a querer llegar a ese resultado. Eso no es lo que buscaba Hemrich y después el mismo Beer y el mismo Simmons y el mismo Johnson. No, nunca dijeron ello. ¿De acuerdo? Ahora, es bien claro entonces que la acción o inacción de las personas, pues son generadas, ¿por qué? Por factores precursores, por factores desencadenantes, por factores gatillantes, ¿cierto? Las personas se van a equivocar porque hay un factor gatillante que me lleva al error. Ese factor gatillante que puede ser una situación que yo no tenga, puede ser humano entonces, o simplemente algo en el entorno, algo en la maquinaria, algo en el método de trabajo, que entonces se transforma en un factor de trabajo. Ese es el factor gatillante que nosotros le llamamos causa básica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos podamos analizar mucho mejor el método para poder llegar justamente a lo que viene a ser la falta de control. ¿Por qué? Porque si yo tengo una deficiencia física, pues, ¿qué cosa? La falta de control. ¿En qué? En que yo llegue a trabajar con esa deficiencia física no debió darse. Entonces hay una falla organizacional que deberíamos de comenzar a trabajarla o porque no hay algo en el entorno o la herramienta que estoy utilizando sea definitivamente la que no pide el procedimiento, entonces es un factor organizacional. Y lo que me interesa es poder llegar a este punto. No es llegar a la causa básica, que hay muchas personas que dicen, lleguemos a la causa básica y se ponen que son expertos. Expertos yo no sé en qué, pero en la metodología no lo son. Podrán ser a lo mejor expertos en otras cosas, pero en la metodología del dominó no son expertos, porque eso nunca lo dijo los que plantearon esta metodología. ¿De acuerdo? Y ahora, este método se liga mucho ¿con qué? Con el método de los 5 porqués. Porque el primer y segundo porqué, señores, está justamente en la condición y el acto. Ahí están los dos primeros porqués. Si nosotros ya queremos llegar a los factores de trabajo o a los factores gatillantes, tenemos el tercer y cuarto porqué. Y finalmente el quinto porqué nos va a dar las culturas organizacionales. Esta metodología que la planteó Toyota también en los años 30 y que también es un modelo lineal simple, ¿me entienden? Porque estos son las banderas del método lineal simple, ¿de acuerdo? Son bastante efectivos y hasta el día de hoy se usan los 5 porqués.
Y hasta el día de hoy se utiliza el dominó. Y no me van a decir que no, porque ICANN usa el dominó, porque Taproot usa el dominó. Que lo tenga, vamos a poner, oculto dentro de su metodología, no quiere decir que no esté utilizando el método, señores. No quiere decir que no esté usando el método. Lo está usando. Que está inserto dentro de su método, sí, pero si fuera malo el método, entonces no lo usarían. Sin embargo, los dos métodos lineales simples son usados por las metodologías que en este momento están comenzando a tener mayor demanda en el mercado. Entonces, estos métodos lineales simples que acabo de nombrar del dominó, de los 5 porqués, que los podemos llevar así, de la mano, los podemos llevar a ser más efectivos y quizás hasta convertirlos a un método lineal complejo, porque no es nada del otro mundo hacerlo, si tienes el conocimiento lo llevas, porque lo único que te va a ayudar a poder ampliarlo, ¿qué cosa es? La información que tengas. Porque si tú tienes más información y ya puedes tener mayor respuesta y amplitud, tú puedes armar un dominó con muchas ramas, armando un árbol de manera horizontal. Y de la misma manera, puedes hacer los porqués de manera horizontal o de la manera, ¿qué cosa? De la manera vertical. ¿De acuerdo? Así se trabaja en esos dos métodos. Bien, ahora pasemos a los métodos que en este momento nosotros le llamamos métodos lineales complejos. Que en este caso voy a hablar de dos, no digo que no haya más, por ejemplo, acá no estoy hablando de Taproot, que es muy similar al ICANN. La única diferencia es que tienen un software que lógicamente lo lleva por un camino, no sea distinto, pero vamos a poner que es un ICANN guiado. ¿Me entienden? Es un ICANN guiado. Utiliza el mismo Reason, utiliza los mismos métodos, arma un árbol. O sea, para mí es un ICANN. Discúlpenme que yo lo maneje así, como yo lo entiendo. Para mí es un ICANN, pero guiado. Y que lógicamente te dan manuales, que te dicen cómo hacer un árbol, te dan manuales de cómo plantear una medida correctiva, te dan manuales para todo. Entonces, por eso digo, es una investigación muy guiada. En cambio, el ICANN te da más libertad. Esa es una de las diferencias entre Taproot con ICANN. Que me digan cuál de los dos es más efectivo. Los dos para mí son buenos, pero hay que saber la metodología y aplicarla para poder tener la eficiencia en la investigación. Bueno, entonces ICANN, ¿en qué se diferencia de los métodos lineales simples? Porque ICANN lo que dice es que el incidente, la pérdida del control de la energía se va a dar porque hay barreras que fallan. Es lo mismo que propuso Hembrich. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia, señores, está en que como nosotros nos equivocamos de forma constante, porque el ser humano se equivoca de 4 a 5 veces diarias, y eso es lo que plantean muchos psicólogos, entonces, ¿qué pasa? Que estas acciones individuales y estas barreras cambian de lugar constantemente. ¿Por qué? Porque nos equivocamos varias veces al día y en diferentes cosas. Pero como no se alinean, entonces no hay consecuencia. Por eso se le llama fallos activos, porque se mueven y están constantemente en movimiento y como el control está funcionando, entonces no hay consecuencia porque no se están alineando. Y por eso se le llama complejo, porque hay situaciones que se van a dar de forma constante. Y como hay varios errores y hay varias defensas que fallan a la vez, entonces se llama método lineal complejo. En cambio, vamos a poner el método lineal simple es mucho más estático. En cambio, acá te dicen, no, esto se mueve, se mueve, se mueve. Por tanto, cuando tú investigas un accidente, hay varias barreras que fallan. ¿Por qué? Porque las fisuras se presentaron en diferentes sitios. A pesar que quizá no se alinearon, pero por ahí fluyó e ingresó justamente la energía, que es justamente nuestro peligro. Bien, señores, por tanto, la condición de tarea y entorno, que es el factor gatillante o el factor de riesgo que está antes del error, ¿sí? Puede tener fisuras, igual que el factor organizacional, pero que están allí y pueden estar por años y no nos damos cuenta.
Porque que no haya un procedimiento puede estar por años. Por eso se le llama factor latente. Está ahí, esperando, esperando, esperando que alguien se equivoque, que la barrera falle, se alineen y por ahí fluya la energía. ¿Me entienden? Entonces, son fallos latentes, están esperando, nada más, están esperando. Podemos tener auditorías, podemos tener revisiones anuales, pero no nos vamos a dar cuenta porque siguen estando ahí. No digo que estén ocultos, tampoco están a vista y paciencia de todo el mundo, pero están allí. Y como ya nuestro método de trabajo lo ha tomado como algo normal, como una falla tolerable, entonces no le damos una solución y está allí esperando a que algo suceda. En este caso, que la persona se equivoque y que lamentablemente la barrera falle. ¿Listo? Así trabajan estos métodos lineales complejos, el ICAM. Y el Taproot, o perdón, y el RCA, en este caso el árbol de eventos, el FTA, el FTE, como ustedes lo manejen, mucho mejor, ¿de acuerdo? Tiene otro ámbito. Y el otro ámbito es que para ellos la acción y la barrera se convierten en factores contribuyentes, porque lógicamente vendrían a ser lo mismo que dijo Hemrich, ¿no? Acto y condición subestándar, ¿de acuerdo? La condición de tarea y entorno, porque son los factores gatillantes, le llaman factores causales. Y finalmente la causa raíz viene a ser los factores organizacionales. Es lo mismo, es lo mismo. Pero ¿qué pasa? La única diferencia es que RCA parte de una consecuencia y se va armando el árbol hacia abajo, pero parte de una sola cabeza. En cambio, ICAM no. ICAM arma una línea de tiempo y en la línea de tiempo tú puedes tener muchos eventos relevantes. ¿De acuerdo? Puedes tener uno, puedes tener dos, puedes tener tres eventos relevantes y cada uno va a tener un árbol. Cada uno tiene que tener un árbol. Entonces, en el RCA tú harás un solo árbol, en cambio, en la cadena, en la línea de tiempo de un ICAM, tú haces varios árboles. Varios árboles. Entonces, es importante que entendamos cómo es el método para poder hacerlo, aplicarlo, conocerlo. Entonces, es importante y eso lo vamos a ver nosotros cuando hablemos de las metodologías de investigación de accidentes, que tenemos 4 horas para poder hablar bastante ampliamente sobre ello. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos a continuación? Ya hemos hablado de los métodos, vamos a hablar de los métodos. ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno, vamos a hablar ya de los modelos de cómo poder hacer la investigación. Y para hablar acerca de la investigación, primeramente hay que saber aprender a recolectar información. Y para recolectar información, señores, está los métodos conocidos como el PEPO, como las 4P o las 5P. Y todos parten de un fishbone. Todos parten de un fishbone, de una espina de pescado, señores. ¿Por qué? Porque la espina de pescado que acá la acabo de manejar en este formato, ¿de acuerdo? Dice gente, que para nosotros es la persona, maquinaria, que para nosotros es el equipo, los materiales y herramientas, que sigue siendo para nosotros equipo, medio ambiente, que viene a ser el entorno, método de trabajo, que viene a ser nuestro procedimiento, y medición, que es organización. Ahí está tu Pepo. Y si hablas de la 5P, también están las 5P. O sea, no es algo diferente. Pero, ¿qué voy a hacer de diferente en esta especialización? Es que vamos a tener como menos, por lo mínimo, 3 accidentes, en el cual yo voy a hacer uno y los otros van a tener que hacerlos ustedes, guiados definitivamente por mi persona, porque aquí el curso va a ser completamente, o perdón, la especialización va a ser completamente práctica. Porque aquí tienen que salir ustedes investigando. Yo no voy a entregar certificados simplemente diciendo, ya pasaste la especialización. No, aquí ustedes tienen que terminar el curso, por lo menos con un accidente investigado. Y me he tomado el tiempo para ir creándoles accidentes, ¿de acuerdo? Bastante complejos.
como que también hay accidentes bastante simples. Entonces me he tomado tiempos para poder a ustedes enseñarles bien cómo vamos a hacer un PEPO. Por tanto, yo voy a enseñar un ejercicio de aplicación 1, vamos a trabajar juntos una aplicación o un ejercicio de aplicación 2 y hay una práctica calificada del tercer accidente donde ustedes investigan completamente solos, que es parte de la investigación que ustedes van a hacer de este caso que yo se los voy a dar. ¿De acuerdo? Y también les voy a enseñar acerca de cómo recolectar información. Son 4 horas que vamos a hablar acerca de cómo se entrevista, cuáles son las técnicas para realizar entrevistas, cuáles son las técnicas de cómo formular preguntas, cómo vamos a entrevistar a colaboradores de la misma línea o de líneas de mando. Les voy a enseñar todos los métodos que hay de lo que corresponde a entrevistas y tenemos 4 horas para hablar acerca de lo que es netamente técnicas de entrevistas. ¿Ya? Va a haber bastante información acerca de lo que corresponde a netamente entrevistas para accidentes laborales. Entonces, nuestro PEPO va a estar completamente lleno y va a tener mucha información. Porque con esta información, señores, con esta información que vamos a ver, que vamos a recolectar, vamos a hacer 2 líneas de tiempo, ¿de acuerdo? Y árboles de evento. Vamos a hacer líneas de tiempo simples, como la que estoy mostrando aquí. ¿Por qué línea de tiempo simple? Porque solamente tenemos una sola línea aquí. Y todo esto es el cuerpo de los eventos relevantes. Esas son líneas de tiempo simples con un árbol que sale de esa línea de tiempo simple. Pero también me he tomado el trabajo de poder generarles esto. Son líneas de tiempo en paralelo. Van a tener que tener una línea de tiempo, 2 líneas de tiempo, 3 líneas de tiempo. Y todas se van a juntar justamente en el evento relevante. Entonces ya me tomé el trabajo de poder hacerles casos con líneas de tiempo en paralelo, que es bastante complejo, sí, pero esto es una especialización y necesitan ustedes este tipo de conocimiento porque no saben en qué momento van a tener que aplicar una línea de tiempo en paralelo o si no, una línea de tiempo simple. Eso depende. Porque en un curso de ICANN, señores, solamente le enseñan líneas de tiempo horizontales, o mejor dicho, simples. No, pues ahora vamos a trabajar con métodos mucho más complejos y con modelos diferentes. Pero no hablo solamente de ICANN, porque ustedes, señores, pueden utilizar líneas de tiempo, ¿de acuerdo? Para cualquier tipo de método. Porque lo que me ayuda a la línea de tiempo es a entender el accidente, a saber qué pasó etapa por etapa. Si yo no sé eso, yo no puedo analizar, no puedo investigar. Entonces yo voy a hacer 1 o 2 líneas de tiempo, hay 2 ejercicios de aplicación en las cuales yo voy a desarrollar y ustedes van a tener que desarrollar su práctica calificada armando su propia línea de tiempo y su árbol de eventos. ¿De acuerdo? Y entonces allí hay bastante información porque vamos a tener 4 horas para enseñarles a hacer líneas de tiempo y van a tener 8 horas para que ustedes puedan armar árboles de eventos, exclusivamente 8 horas. Ahora, una vez que ustedes hayan desarrollado líneas de tiempo y árboles de eventos, que con eso ya pueden ustedes hacer un RCA, con eso ustedes ya pueden hacer un fishbone, una espina de pescado. Con eso ustedes ya pueden hacer definitivamente un buen dominó, si es que lo están usando, o pueden hacer un TAS o un tripod, porque todos tienen el mismo principio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizarlas. Miren, si es que quieren trabajar con el RCA, entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta propia árbol de eventos vamos a identificar los factores causales y las causas raíz. Sin necesidad de tener que llegar a otra cosa, el mismo árbol me va a entregar a mí, ¿qué cosa? Mis factores causales y
mi causa raíz, que se los voy a enseñar cómo hacerlos. Si ustedes quieren ir más allá, ya ustedes me dirán, no, yo quiero, Marco, ICANN, porque el ICANN ahorita en este momento mi cliente me lo pide, entonces ya pasaremos a armar, ¿qué cosa? Nuestra cadena de barreras. Y yo no digo cadena de barreras ICANN porque yo no voy a enseñar solo ICANN, voy a enseñar todos los métodos y por eso les pongo aquí el daño, contacto, causas inmediatas, causas básicas y falta de control, porque para que ustedes se den cuenta de que lo que vamos a hacer es una línea, o perdón, un dominó, donde vamos a colocar pérdida, incidente, barrera ausente o fallida, acción individual o de equipo, condición de tarea y entorno y factor organizacional. Eso es lo que hace ICANN, perfecto, pero utiliza un dominó. Entonces, si ustedes me dicen, Marco, pero yo estoy todavía trabajando con el dominó, armemos el árbol y después del árbol hace su dominó. Y van a ver que les va a salir un excelente dominó. ¿Por qué? Porque lógicamente tienen información y ya está analizada por los 5 porqués. Entonces, ¿tendrían que cambiar de método? No, para nada, señores. Lo único que han hecho es potenciar el método del dominó, llevándolo a qué? Armar una línea de tiempo y armar un árbol. Y con eso potencian esa metodología para investigar accidentes. Claro está que si no hay información, no puedes hacer el árbol. Es imposible. ¿De acuerdo? Es imposible. Entonces, llevar esta parte también toma la cadena de barreras netamente 8 horas para poder enseñarles cómo es que llevamos la información de un árbol a una cadena de barreras. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que vamos a llevarlo? ¿Quieren ustedes que trabajemos, como ya les mencioné, con el dominó? Les enseño con el dominó. ¿Quieren ustedes llevarlo a un ICANN? Lo llevamos a un ICANN. ¿Quieren ustedes simplemente quedarse con el RSA y con el árbol? También ya lo pueden hacer porque lo vamos a ver escalonadamente en el curso. O perdón, en la especialización. Y después sí, claro está que tenemos que trabajar sobre las medidas correctivas tipo SMART. Porque ya que investigué, perfecto, Marco, me costó, pero no sé, 2 semanas investigarlo y ya he llegado a mis factores organizacionales, pero ahora, por favor, ayúdame a colocarle, a aprender a colocarle medidas correctivas tipo SMART. Entonces vamos a tener que ver qué es específico, qué es medible, cómo vamos a llevar lo relevante, lo accountable y lo oportuno. O sea, es necesario que ustedes aprendan las 5 características que tiene el SMART. ¿Que nos va a hacer mucho más tedioso? Sí, claro que sí, porque lógicamente todo cambio cuesta y para eso tengo que enseñar la jerarquía de controles. En este caso les entregaré la jerarquía de controles de Eric Honagel, entregaré la jerarquía de controles que usa o que usa en este momento, lógicamente, esta categoría de 5 controles. Ya voy a enseñarles también mapas de calores, voy a enseñarles acerca de lo que corresponde, cuál es, en qué etapa, ¿no es cierto?, colocamos la jerarquía de controles. Por ejemplo, la eliminación y sustitución vas a poder colocarlo con un factor organizacional, acompañado de un control de ingeniería y un control administrativo. ¿Listo? Entonces, vamos a tener ahí 4 horas para trabajar y hablar mucho acerca de lo que son medidas correctivas. Y bueno, finalmente les tengo algo que estoy trabajando, que quiero armar, si es que lógicamente están ustedes interesados. Las personas que participen de esta especialización queremos o quiero armar una asociación internacional de investigación de accidentes laborales, en el cual podamos compartir, señores, en una plataforma, todas las personas que vamos a poder pasar este curso y las personas que han pasado con nosotros cursos como ICANN, Tripod y qué sé yo, vamos a poder compartir información acerca de que si sucedió un accidente, lo pueden levantar, nosotros podemos opinar, podemos comenzar a compartir. Yo estoy terminando mi libro de lo que es investigación de accidentes, que también lo voy a subir a esta asociación. Quiero invitar profesionales justamente de investigación de accidentes para que podamos hacer webinar y podamos compartir información, podamos tener vivo esta asociación para que nos ayude
justamente en la investigación de accidentes. No lo sabemos todo, siempre por ahí suceden accidentes que a lo mejor pueden ser muy complejos y a veces necesitamos ayuda. Entonces la asociación puede ayudarlos de forma gratuita. Puede ser un grupo de personas de la asociación que puede ir a tu empresa a ayudarte a hacer la investigación o a darte ideas para la investigación sin necesidad simplemente de cobrar algo, sino porque formas parte de la asociación, tendrás lógicamente algunos beneficios. Así que si ustedes están interesados en que esto pueda funcionar, me ayudan y comenzamos a generar la Asociación Internacional de Investigación de Accidentes Laborales y le damos mucha más fuerza para tener un grupo de profesionales que quiera trabajar. Pero ojo, profesionales que por lo menos hayan pasado ese tipo de especialización, porque no queremos personas que no manejan ese tipo de métodos y lo que pasa es que ingresan y comienzan a hablar de cualquier otra cosa menos de eso y comienzan a opinar cosas que no tienen fundamentos y a veces más bien nos desenfocamos en tratar de enseñar algo que lamentablemente por un desconocimiento se malinterpreta. Entonces hay que colocar solamente personas que formen parte de la especialización porque ya vamos a hablar un mismo lenguaje y vamos a poder entendernos mejor. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que tenemos. No lo voy a dictar el curso solo, voy a tener al ingeniero Gilmer Chávez conmigo porque va a trabajar en algunos módulos conmigo, ¿de acuerdo? Y estoy trabajando justamente también con una persona especializada en todo lo que corresponde a generar entrevistas. Entonces hay una persona que estoy justamente contactándola y que en estos días ya formará parte de este brochure en el cual va a dedicarse exclusivamente, es un especialista en temas de investigación de accidentes viales y se ha encargado y se ha especializado en todo lo que es entrevistas. Así que va a ser un profesional que va a ayudar a retroalimentar mucho esta especialización. Bien, no sé si hay alguna consulta respecto al contenido del curso. Ninguna. Bien, señores, si no hubiera preguntas acerca de lo que hemos visto, las personas que están interesadas en pasar esta especialización pueden contactarse con la señorita Ana Pocohuanca para que pueda darles la información de todo lo que es fechas, de todo lo que es precios, ¿no? Eh, pagos, etcétera, para que puedan participar y si, bueno, tienen la oportunidad de participar, los espero en enero del próximo año que estamos sacando este curso, o perdón, esta especialización, para poder estar pues y hablar de varios temas, ¿no? Este curso va a ser sincrónico, lo vamos a hacer netamente vía online, pero como les dije, hay mucho ejercicio que van a tener que presentar, por tanto se pide encarecidamente de que puedan tener una máquina a la mano para realizar los ejercicios. Estamos desarrollando, como parte de la Asociación Internacional de Investigación de Accidentes Laborales, estamos generando un software para poder hacer pepos, un software para poder hacer árboles de evento, un software para poder generar medidas correctivas. No es que simplemente ustedes ingresan un dato y sale. No, hay que armar el árbol, pero el árbol te va a dar este software la oportunidad de que dándoles un clic va a ir bajando los porqués, ¿me entienden? Cosa que a veces suele ser bastante difícil cuando nosotros no tenemos eso porque hay que llenarlo de forma manual. Entonces, esto lo estamos desarrollando y esperamos de que en el mes de enero lo tengamos listo, ya haciendo pruebas, y pues bueno, en la asociación estará a un precio bastante cómodo para las personas que quieran adquirirlos, ¿no? Y puedan ayudarse en la investigación de accidentes si es que desean. Lo vamos a vender por completo o lo vamos a vender por partes, dependiendo de qué es lo que quisieras en este caso adquirir, ¿no? Así que estamos haciendo bastantes cosas nuevas en beneficio de ustedes. Sabemos muy bien, he trabajado con ustedes mucho tiempo en todo lo que es el sector de seguridad y sé muy bien que a veces hay cosas que quisiéramos tener y no las tenemos. Entonces, trato en lo posible de ser empático y buscar comodidades para que ustedes puedan tenerlas y así puedan realizar su labor de prevención
con mucha más eficiencia y en tiempos más cortos, porque el tiempo es uno de los grandes enemigos de un profesional de seguridad. ¿Ya? Bien, si no hubiera preguntas, entonces comuníquense con la señorita Ana Pocohuanca, los que deseen y los que vayan a participar. Los espero entonces en el mes de enero del próximo año para iniciar esta especialización. Por mi parte, muchísimas gracias por su participación y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Gracias.